Bueno, la siguiente ponencia está a cargo de dos personas. Con gusto presento a Manuel Alejandro Rodríguez. Él es ingeniero civil y maestro en gerencia de proyectos, especialista en costos, coordinador nacional de costos en la CEMIC, profesor de posgrado en la Universidad de Guanajuato en economía de la construcción e ingeniero de costos certificado ante el International Cost Engineering Council. Asimismo, es un honor presentar a Gerardo Herrera Blas, quien es ingeniero civil. Actualmente funge como director de servicios técnicos en Bovis y es especialista en costos. Tiene una experiencia aplicada a proyectos de ingeniería y construcción para la industria núcleo eléctrico, farmacéutico, petroquímica, de procesos, presas y edificios de gran altura. Es un honor tenerlos aquí. Muchas gracias. ¿Está habilitado? Okay. Ok, buenas tardes. Bueno, el tema que vamos a ver es el presente y futuro de la ingeniería de costos. Estoy trabajando en conjunto con Gerardo Herrera para poder presentarles unas reglas generales para poder estimar el costeo, que es muy necesario y que, bueno, ya vimos algo en la parte de la tecnología de información, cómo lo podemos vincular. Y bueno, a mí me gusta iniciar mucho con esta frase, ¿no? Porque, bueno, ya de lo que hablaron inicialmente, dice que ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular su costo? No vaya a ser que una vez echados los cimientos y no pudiendo acabar, pues la gente se burle de la persona diciendo, esta persona comenzó a edificar y no pudo acabar. Hay que saber si tenemos forma de hacerlo, ¿no? Si tenemos los recursos necesarios, tanto humanos como materiales. Y bueno, vemos alguna referencia, ¿no? Está la torre, está la estela y bueno, después llegó Chapultepec 1, que va a ser el edificio que vamos a ver de manera referencial. Bueno, como esquema y de referencia del costo, el costo es todo, ¿no? Todo lo que se invierte en un proyecto es costo y lo que va a representar y que va a reflejar tanto en tiempo, tanto en dinero, tanto en recursos, si nos desfasamos para arriba o para abajo, puede generarse como un ahorro o como una pérdida. En sí, ¿qué es la ingeniería de costos? ¿Qué necesitamos nosotros tener como referencia para saber qué es la ingeniería de costos, ¿no? Es un enfoque sistemático para gestionar los costos a través de todo el ciclo de vida de un proyecto, producto o servicio. Es una definición que tiene la Asociación Americana de Ingeniería de Costos, que después cambió su nombre a la American Advanced Cost Engineering, Asociación por el Avance en Ingeniería de Costos de manera internacional, en el cual pues, bueno, nos indica que con principios de ingeniería de costos podemos planear y controlar de manera eficiente todos los recursos, los costos, la rentabilidad y riesgos de un proyecto, que nos va a servir como referencia para poder materializarlo, ¿no? En la construcción, que es el tema que estamos viendo como AS, pues bueno, una de las actividades básicas más importantes, pues además de generar todos los modelos, toda la información pertinente, pues es ponerle un costo, ¿no? Costear lo que se va a hacer tanto en infraestructura como en edificación y, bueno, va a conllevar una serie de riesgos específicos que tenemos que detectarlos y pues ponerle números, ¿no? Considerando la ingeniería de costos en la industria de la construcción como la aplicación de principios, conocimientos teóricos y prácticos en la industria de la construcción a través de principios y técnicas que nos va a permitir de manera matemáticamente, tal vez con la tecnología de la información que estamos utilizando con el modelo digital, pues tener un estimado económico en un proyecto, como vimos, como una definición de proyecto en administración de proyectos particular y darle los posibles escenarios para poder generar su planeación, ejecución o control del mismo. Es decir, llevar el ciclo de vida de todos los proyectos al final, desde un inicio hasta un fin. Existe un antecedente histórico del estudio formal de la ingeniería de costos que es muy importante tomarlo en referencia porque igual conocemos la administración de proyectos como tal, pero antes de que se crearan los institutos PMI, IPMA, etcétera, el primer instituto que se dedicó a la administración de proyectos, específicamente a los costos, fue el ACE, American Advanced Cost Engineering. Después surgió la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, que fue una precursora en México y en América Latina, en el mismo año que se fundó la PMI. 4 asociaciones fundaron la International Cost Engineering Council, entre ellos México, Estados Unidos, Holanda y Reino Unido. Y bueno, se le ha dado un empuje y una referencia muy importante hoy en día a los costos de la construcción a través de la Cámara Mexicana de Industria de Construcción que hoy vengo representando, con la creación de un Centro Nacional de Ingeniería de Costos para poder documentar, generar todas las lecciones aprendidas, todo lo que hemos visto que se ha hecho desde hace
que se sigue haciendo desde hace 30, 40, 50 años, no lo hemos documentado. Y esto nos va a servir para poder generar información. Con la ingeniería de costos nosotros vamos a generar transparencia, combate a la corrupción, y lo que en el 69, cuando se creó la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, se buscaba, que era promover la ciencia y la técnica de los costos a través de medios profesionales, científicos, educativos, para beneficio de la colectividad del país, pues nos va a servir a nosotros para poder establecer estándares, como hoy en día pudiésemos poner, a partir de 2019, 2020, una norma mexicana de ingeniería de costos para costear tanto la obra pública como la obra privada, que nos va a servir como referencia para poder nosotros adaptarnos a los estándares BIM y adaptarnos a los estándares de proyectos que la industria necesita. Entonces, ¿para qué sirve la ingeniería de costos? Bueno, para generar estimados. ¿Y qué son los estimados? Bueno, la estimación de costos va a utilizar un proceso para cuantificar un costo y precio de los recursos que vamos a requerir para el alcance de una opción que tengamos de inversión, actividad o proyecto. Es decir, que nos va a decir para qué vamos a utilizarlo. Queremos determinar la viabilidad de un proyecto, un costo base, alternativas de un proyecto o una base de control del mismo. Y la Asociación Americana o Asociación del Avance de Ingeniería de Costos pues promueve una serie de buenas prácticas o prácticas recomendadas, que le llamaría buenas prácticas PMI, trae RPs, en el cual pues te va guiando para poder hacer un estimado de costos y clasificar costos, etcétera, para poder nosotros tener una referencia, ¿no? En este sentido, pues esto es de suma importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque va a existir numerosas características para clasificar los costos y van a estar en función de dos tipos, primarias y secundarias. Y suena bastante lógico cuando hablamos de primarias porque está en función del nivel de madurez de la definición de los entregables del proyecto. En función de la información que tengamos, de nuestro alcance como tal, pues nosotros vamos a generar una clasificación de costo. Y de manera secundaria tendríamos el uso del estimado, la metodología de la estimación de cómo se generó y finalmente el esfuerzo y tiempo que se dedicó para poder preparar un estimado. Nosotros lo vemos, tiene una RP, la 17R97, donde este sistema de clasificación la muestra en 5 grupos, 5 clases, el cual pues nos va dando la pauta para decir, tengo nada de nivel de madurez de definición de los proyectos y bueno, tengo un uso final para una factibilidad, tengo un uso para usar factores como metodología, un rango de precisión de hasta 20 veces más impreciso que si tuviera el 100%, que sería un clase 1, y el esfuerzo de la preparación, que viene siendo el 1%. Cada una de esas clases seguramente nosotros hemos escuchado nombres en la construcción o en diferentes estudios, tal vez los evaluadores en el sector que utilizan, los constructores en otro sector, pero es importante que sepamos y con esta información nosotros podemos generar e interpretar muchas cosas que están pasando hoy en día con las obras públicas, con los sobreprecios que existen en proyectos particulares, en proyectos remotos, que nos va a dar una pauta para que nosotros podamos interpretarlo y ver si estamos en rangos precisos, ¿no? El nivel de madurez de los proyectos pues nos van a dar como tal pues el grado de definición de tipos que vamos a requerir. Cada industria va a tener sus grupo típico de entregables, ¿no? Si hablamos de la construcción, pues podemos decir que mecánica de suelos, proyecto ejecutivo, proyectos de ingenierías, catálogos, generadores, estudios de mercadeo, hasta un presupuesto detallado y programación, pero bueno, puede ser una serie de elementos importantes que pueden ser alcances, documentos, especificaciones, planes de proyectos que nos ayuden a nosotros a decidir con cuánta información necesitamos para poder tener un estimado bastante preciso. El uso final, como nosotros incrementemos el grado de definición, pues obvio que vamos a saber para qué podemos usarlo, ¿no? Tanto una evaluación, estudio de factibilidad o un control u oferta, pues nos puede servir como referencia. Y el método de estimación, que se divide en dos partes, ¿no? Estocástico, donde vamos a hablar de factores, modelos y métricas, parámetros, factores de capacidad, factores de equipos, y determinístico, donde nosotros, por ejemplo, utilizamos cosas unitarias, ¿no? Donde estimamos, cuantificamos y lo multiplicamos, donde nos va a reducir el nivel de conjetura inherente. Es importante que con toda esta información y nosotros cuando lo vinculamos, pues vamos a ver una precisión en el estimado que nos va a dar una serie de riesgos sistémicos. Y con esto podemos interpretar mucho lo que está sucediendo hoy en día en México y en muchos países con megaproyectos o con miniproyectos, ¿no? Porque todos los estimados que va a haber van a tener una precisión y van a tener una serie de riesgos sistémicos y específicos. Y los sistémicos van a estar en función de información que pues, seguramente
se obvió o que faltó como dato, ¿no? El nivel de tecnología no familiar en un proyecto, por ejemplo, en un megaproyecto como un aeropuerto, puede ser una parte importante como un riesgo sistémico para tener una precisión, una imprecisión en ese estimado, como lo hemos visto, ¿no? La complejidad del proyecto, la calidad de los datos de referencia, seguramente si es único o si es remoto, como dice abajo, pues vamos a tener nada de información para poder generar la comunicación que exista entre diferentes interacciones, tal vez de idiomas, puede generarse como otro riesgo. Las técnicas de estimación de cuánto tiempo se llevó, cómo se llevó, si se hizo por factores, si se hizo por parámetros, pues nos va a dar también datos que puede generar un cierto riesgo, y el tiempo y nivel de esfuerzo para poder preparar el estimado, pues va a ser una medida básica para saber pues, cuánto tiempo le dedicaste, ¿no? Más adelante vamos a ver que bueno, ese esfuerzo es un indicador de costo y tiempo, y lo vemos reflejado en una práctica recomendada que es la 18R97, que habla de la industria de procesos. No es de la industria de la construcción, habla de procesos porque son empresas que producen, manufacturan hidrocarburos, petroquímicos, químicos, pero los datos y rangos son tal vez muy referentes, e inclusive en México pueden ser pues amigables o que nosotros conozcamos, que andan en el rango de lo que nosotros vemos hoy en día en algunos proyectos, ¿no? Donde hablamos de una clase 5, donde tendríamos casi nada de madurez en definición del proyecto, tendríamos un anteproyecto o nada. Vemos un aeropuerto que están proponiendo, por ejemplo, donde se tiene datos con esta clase. ¿Y para qué se utiliza? Para una evaluación conceptual, para tener información con un rango seguramente esperado de precisión de un menos 20 a menos 50 a un más 30 a más 100% en esa definición. ¿Y cómo se calcula? Factores de capacidad, parámetros o juicios de expertos. Dicen que no tarda más de una hora en llegar y determinar este rango. Y bueno, esta clasificación como RP es una información de Estados Unidos que tendríamos que adaptar a México, a su industria como tal. Tenemos la clase 4, que viene siendo la clase de costos paramétricos, lo que nosotros utilizaríamos como una evaluación de estudio de factibilidad, donde vemos rangos de menos 15 a menos 30 a más 20 y más 50. Nos podemos dar cuenta de los que son evaluadores, por ejemplo, que utilizan su información, pues qué rangos están utilizando para poder generar esa clase de estimados. Y también qué información tenemos. Normalmente en clase 5 tendríamos un layout, le ponemos una idea, le ponemos costo, le ponemos factores y llegamos a estos datos que serían, en este caso para la industria de Estados Unidos, permisibles, ¿no? Para este tipo de industrias. Llegamos al clase 3, donde hacemos una combinación semidetallada, y al clase 2, que originalmente, bueno, en México lo tomamos como una forma de contratación normal en la obra pública, en la cual pues hablamos de contratos a precio unitario y pues tenemos ciertos rangos, ¿no? Para llegar a la clase 1 final, en el cual pues ya puede ser un estimado que revisemos, que retroalimentemos y ya tengamos un generador. ¿Y a qué llegamos, no? Tal vez al APU total general revisado con una lección aprendida que podemos convertir a un clase 2, 3, 4 o 5, claro, con la información específica que tengamos. Podemos ver las clases que se superponen. Puede ser la clase 3, puede estar entre la clase 4 y la clase 2, pero no va a dejar de ser clase 3 o clase 4. ¿Por qué? Porque vamos a ver la matriz de riesgos que había, donde el nivel de madurez con la parte primaria, y si cumplía con el tiempo que se estimó, con la metodología que se generó, a lo que nosotros lo vamos a ver con una lista de verificación. Este es para la industria de procesos, donde nos dan los alcances, nuestros entregables, y si cumple con ciertos entregables, pues nos va a decir, ¿sabes qué? Esta información yo lo tenía, y qué cumplía, si había descripción de alcance, EDT, etcétera. Y bueno, si tengo, no tengo, hasta llegar a la información, y es una forma que nosotros podemos tener como referencia para también clasificarlo, claro, en función de los datos que teníamos y en función de una serie de entregables. Esto es para la industria de procesos, pero lo podemos adaptar a la industria de la construcción. Finalmente, nosotros clasificaríamos en 3 tipos de estimados de la información. En una forma conceptual, donde agarremos la clase 5, que serían factores de capacidad de equipo y juicio de expertos, y los parámetros en un estimado tipo semidetallado, en el cual nosotros podamos combinar esos factores, clases 5 y 4, con las clases 2 y 1, y en un estimado detallado que nosotros le llamaríamos un precio unitario de una oferta y un precio unitario finalmente de una retroalimentación global. Es una fuente de, bueno, no es Bobis, era una fuente de una
conferencia que dio el ingeniero Enzo Bonilla, expresidente de ACE, y que al final de cuentas nos sirve a nosotros para entender cómo se comportan los megaproyectos, cómo existen ciertos rangos, ciertas imprecisiones, que a veces parece corrupción, pero muchas veces es falta de planeación, ¿no? Es falta de planeación que muchas veces también se combina con ese tipo de información oscura, pero a final de cuentas, si nosotros generamos datos, información referente y nos ayudamos y nos apoyamos de la tecnología de información, de los modelos digitales, como lo va a explicar ahorita mi compañero Gerardo, pues nos vamos a poder nutrir y saber algo más que no existía o que no sabíamos que existía. La bibliografía en México no nos lo daba. Teníamos que investigarlo y podemos adaptarlo y tropicalizarlo a nuestras necesidades para que ahorita como se hace hace 30, 40, 50 años, pues tal vez en 4, 5, 6 años, con la retroalimentación que nosotros tengamos, nos va a servir para poder estar a un nivel muy avanzado en el detalle del proyecto. Entonces, Gerardo. Gracias. Gracias, es un honor estar aquí. En Bovis siempre estamos muy interesados en participar en este tipo de eventos, en fomentar el uso de las nuevas herramientas. Sí se puede predecir el futuro, pero tampoco podemos olvidar el pasado. Todavía en 1988, en el proyecto Laguna Verde, trabajamos con mina plástica. Muchos de ustedes quizá no la conozcan, pero usábamos respirador aún. Fue en 1990 cuando se usó la primera computadora personal con un disco duro de 40 megas. Entonces, estamos en un mundo que cambia día con día, pero también no hay que olvidar lo que se aprendió con esa tecnología que en ese momento fue, porque son los principios que se siguen utilizando. Efectivamente, lo que nos dijo Alejandro es el contexto de lo que es la ingeniería de costos. Sabemos que la ACE maneja muy bien sus tipos de estimado. Conforme el proyecto va avanzando, tenemos mayor conocimiento para afinar el lápiz y poder dar un mejor presupuesto del proyecto. Con base en la experiencia de Bovis y aplicado específicamente a proyectos de gran altura, hemos desarrollado esta tabla. Para hacer un estimado de costo, básicamente tenemos dos rubros, los más importantes. Una es la cantidad, la cual se extrae de un proyecto, y la otra son el origen de los precios unitarios. Es bien común que el cliente desde fases muy tempranas nos dé unos renders, un par de hojas y nos dice cuánto cuesta mi proyecto. Aquí se aplica la experiencia. Cuando no tenemos mucha información, tenemos que aplicar lo ya aprendido de otros proyectos y aplicar precios paramétricos. ¿Qué es un precio paramétrico? En la Ciudad de México, en el Corredor Reforma, después de muchos estudios y después de muchos proyectos, sabemos que un estacionamiento bajo rasante anda entre 8,800 y 9,200 pesos. Ese es un precio paramétrico. ¿Cuánto cuesta una estructura de concreto en el Corredor Reforma? La más barata, 4,200 en estructura pura de concreto. Una estructura mixta anda alrededor del 15 y el 20% más de sobrecosto por la mezcla. Entonces, estas tablas lo que nos dice es que el origen de las cantidades tiene un riesgo. El origen de los precios también tiene un riesgo y se hace un compuesto como lo vamos a ver adelante. Estamos muy acostumbrados a hablar de un proyecto conceptual, de un proyecto esquemático, desarrollo de diseño, inclusive documentos de construcción. Pero ¿qué deben de incluir cada uno de estos paquetes o exhibits como los conocemos? Hay un listado, hay una matriz de entregables que debemos de verificar nosotros como ingenieros de costos, que todos los documentos que están en ese alcance se cumplan. De otra manera, tenemos que hacer muchas suposiciones y con la tabla que vimos anteriormente podemos quedar arriba en el presupuesto esperado. Cada uno de los conceptos, cuando se hace un análisis a detalle, es decir, cuando generamos un catálogo de conceptos, tenemos que categorizarlo. Es lo que hacemos en Bovis. Cada uno de estos elementos, a nivel de detalle de concepto, tenemos que decir cuál es su origen de proyecto, cuál es su origen de precio y hacer una mezcla. Esto nos va a dar una suma de un importe. Con dicho importe se analiza
en dónde estamos en la escala de riesgo por esos dos factores y podemos definir una contingencia lo más aproximado a la realidad. ¿Cuál es el futuro? Nosotros como departamento de costos en BIM empezamos a ver a nuestros compañeros, como lo explicó Irán, de cómo manejaban los modelos. Efectivamente, en el caso del proyecto Chapultepec 1, se hicieron alrededor de 15 modelos. Como costos, tuvimos que hacer o actualizar el estimado de costo esas 15 veces. Es un trabajo arduo, pesado, tedioso. Sin embargo, lo que sí fuimos viendo y se cumple la gráfica que mostró Alejandro de cómo se va reduciendo esa incertidumbre, cómo nos vamos más acercando a un presupuesto meta. No hay que olvidar que primero debemos de tener un proyecto y definir un costo, porque en la actualidad lo que define el precio es el mercado y de ahí nos tenemos que hacer un cálculo hacia atrás para ver con ese precio de venta que nos alcanza para hacer una obra que cumpla con el modelo financiero del proyecto, lo cual no es siempre lo más correcto. En cuanto a la aplicación de las nuevas tecnologías, efectivamente también, como lo mencionó Irán, estamos aplicando la 5D. Es difícil la transición de la cuantificación de planos, es decir, de cuantificar un plano en 2D, a implementar una herramienta, poder navegar en el modelo y poder extraer de ahí información. Eso no es rápido, lleva un camino, pero te da resultados. Nosotros en el departamento de costos tenemos 2 años, capacitamos a todo el equipo, implementamos equipos con software y poco a poco vamos mejorando en cuanto a la aproximación esperada en nuestros estimados de costo. No es sencillo, como lo repito, y es bien importante que nos quede claro y concientizarnos que se necesita invertir en recursos, en personal y en tiempo. Esta es una grabación de un día común en la sala BIM. Debemos de estar en plena comunicación continua de todos los participantes en el proyecto, desde los diseñadores, desde los contratistas que están trabajando, de la gente que debe de estar en pleno conocimiento de lo que se pretende hacer. Mediante esta herramienta podemos hacer simulaciones, podemos seleccionar el mejor proceso para ejecutar y hacerlo en la obra. Esto lleva un análisis, este es, como les repito, un día convencional en esa sala, pero también esto tiene un costo asociado. Normalmente todos estos costos de implementación están incluidas en las condiciones generales. Otra de las cosas que una vez que el equipo de construcción define su logística, todo lo que nosotros veamos en esa logística y en ese proyecto tenemos que costearlo. Por eso es que cuando nosotros vemos proyectos muy sofisticados, como costos nos preocupamos porque sabemos que entre más sofisticado sea el proyecto, debemos de trabajar más en la extracción de cantidades y en definir precios aplicables. Luego no tenemos mucho tiempo para contactar los proveedores que nos van a dar las mejores opciones en cuanto a precio y tiempo, pero tenemos que definir un presupuesto, tenemos que decirle al cliente, oye, tu presupuesto cuesta 22,000 por metro cuadrado y le tenemos que explicar por qué. No es solamente presentar el número, es tener todo el soporte para estar seguros de lo que estamos presentando. En este caso, las condiciones generales fueron modeladas desde la etapa de preconstrucción. La etapa de preconstrucción tiene 3 deliberables principales. Uno es el presupuesto, uno es la logística y otro es el programa de obra. Están muy relacionados entre sí. Empezamos a navegar en el modelo 3D mediante Revit. Nuestros ingenieros ya pueden consultar directamente el modelo, ya pueden extraer cantidades no solamente de estructuras, sino también de instalaciones. Y con eso, al menos la parte
de incertidumbre de las cantidades lo estamos reduciendo. También estamos reduciendo el tiempo que nos tardábamos en cuantificar en 2D, haciendo polilíneas, exportándolo a Excel. Eso también hemos visto un ahorro significativo. Este es un ejemplo de un equipo de trabajo de estimado de costos en Bovis. Tenemos inclusive hasta 3, 4 monitores para ver a detalle y poder estar exportando ya sea a Neodata o inclusive a Excel las cantidades que tenemos en el modelo. Por último, esta es una simulación que también mostró Irán. Esto se hizo en Vico. Es el primer modelo que nosotros acabamos de modelar para que de esta manera se pudieran extraer las cantidades y también hacer una simulación en la ejecución, que en este caso nos sirvió para comprobar que el plazo que estábamos proponiendo era el correcto. Esto no es fácil. En este caso le dedicamos a este modelo alrededor de 6 meses para lograr que nos diera este resultado. Fue el primero. Decidimos no continuar con Vico. Estamos buscando todavía herramientas que nos puedan eficientar con el objetivo de mostrar el mejor valor en el estimado de costo. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias.